Ahora vamos a invitar a la doctora Gabriela Ensing desde Rosario a que nos comparta su presentación. A ver si la tecnología nos ayuda. Bueno, vamos bien, empezamos bien. Se ve. A Hola, ver, ¿me escuchan? ¿está? Sí, sí, te Sí, escuchamos. ¿me escuchan? Buenísimo. ¿La vamos ahí la ven a las diapositivas? Sí, perfecto. Bueno, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos a referir un poco a las manifestaciones clínicas. Ángela ya estuvo charlando acerca de cómo estos virus que comúnmente producen el resfrío común circulan en la comunidad y tenemos, fíjense, 11 a 46% son sintomáticos de los niños, 13% son asintomáticos. En el momento del SARS, como decíamos en el 2002 en China, solamente les quiero mostrar que en ese momento sí una gran proporción de niños tenían fiebre y había 0 mortalidad. Con el MERS, en el 2012, 91 a 100% de los niños tenían fiebre y un 6% de mortalidad. Y actualmente se considera, y esto lo vamos a ver en los diferentes trabajos, que un 44 o un 50% de los niños tienen fiebre y tenemos 0% de mortalidad. Sabemos que este nuevo virus afecta al 2% de los menores de 19 años. Estos son los coronavirus humanos endémicos, que ya los mencionamos y causan el 10 al 30% de las infecciones respiratorias altas. Sabemos que estos virus del resfrío común circulan de marzo a noviembre, con un pico en fin de invierno e inicio de primavera. Y la clínica las conocemos todos los pediatras, porque producen el resfrío común, fiebre, rinitis, faringitis, laringitis, otitis, cefalea, bronquiolitis, neumonía, y 75% de ellos síntomas gastrointestinales, como vómitos, diarrea, dolor abdominal. O sea, cuadros respiratorios en primer lugar, resfrío común, neumonía, cuadros gastrointestinales leves, y también pueden dar complicaciones en mucho menor frecuencia, como cardiológicas y neurológicas. ¿Qué sabemos del COVID-19? Ángela mencionó, el periodo de incubación puede ir de 1 a 14 días, a partir del contacto con la persona enferma, con un promedio de 5 a 6 días, pero hay reportes de periodos de incubación en pediatría de hasta 24 días. El modo de transmisión, por gotitas, contacto o fomites, ingresa por la mucosa bucal, nasal o conjuntival, no se ha establecido la transmisión vertical de la mamá al bebé o por leche materna, con una tasa de ataque al inicio de la pandemia del 10% y con las medidas de aislamiento de un 3%. Ángela habló del roce, la capacidad de una persona de transmitir a otras entre 2 a 3 personas, y una tasa de letalidad variable del 2 al 3%. Acá tenemos la tasa de letalidad de la gripe estacional, del SARS casi un 10%, del MERS un 35%, y del COVID-19 de un 2 a un 3,7%. Hablamos de la tasa de letalidad, si vemos aquí los diferentes grupos etarios, cómo la curva de mortalidad empieza a hacerse exponencial a partir de los 60 años, y tiene las cifras más altas en los adultos mayores. Acá también, esta es otra curva, fíjense la baja afección por edad de los niños, y las columnas más altas cuanto mayor es la edad. Y en cuanto a las muertes por afecciones preexistentes, por causas cardiovasculares, 10,5%, diabetes 7,3%, enfermedades crónicas respiratorias 6,3%, hipertensión arterial 6%, cáncer 5,6%, y por, digamos, sin causas de base, un cercano a un 1%. Aún no se conocen todas las manifestaciones clínicas de COVID-19. Es una enfermedad que conocemos desde hace 3 meses, o sea que tenemos que seguir aprendiendo. Puede presentarse, como mencionamos, como una infección asintomática o respiratoria leve. Esto es lo que más vamos a ver nosotros en pediatría, pero tenemos que saber que puede manifestarse hasta como una neumonía, con falla multiorgánica y muerte.
En los números de los adultos, un 81% son asintomáticos o leves, y esto lo escuchamos todos los días. El 15% sintomático y un 5% va a ser ese porcentaje grave que va a ingresar a terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica. Los síntomas más frecuentes en el adulto, la fiebre, la tos y la taquipnea. Este es uno de los primeros trabajos que se realizó en China con 99 casos, de lo que pudimos ver que la fiebre se manifestaba en un 83% de los adultos, posteriormente la tos, o sea, fíjense, fiebre y tos, los síntomas más frecuentes, y un 31%, podemos ver la taquipnea. Y después signos mucho menos frecuentes como dolores musculares, confusión, cefalea, etc. Este es el trabajo que se hizo en marzo del 2020 y que incluyó 1000 pacientes. Y si nosotros vemos en la enfermedad severa y miramos la fiebre, podemos ver que prácticamente un 88% de los pacientes tuvieron fiebre. Hay muchos reportes que dicen que cuando los pacientes ingresan a la admisión, los adultos tenían alrededor del 66% fiebre, pero llegaron a desarrollar hasta en un 88% fiebres durante la internación. Si nos vamos a los pacientes pediátricos, que es lo que nos interesa, fíjense, esta es una de las series más largas de 34 niños hechos en China, vimos que el 82% de los niños tenía un contacto familiar, y esto lo mencionó Ángela también. Los niños se contagian de los adultos y sobre todo contactos familiares. El promedio de edad de estos niños fue de 8 años y 11 meses. Asintomáticos 9%. Pero lo que quiero decir que la mayoría de los casos fueron leves o casos comunes. Por eso el niño, uno dice la mayoría es asintomático o es una manifestación leve, que en general se recupera en 1 o 2 semanas. Fiebre, 50 o 60% hablan los diferentes trabajos. O sea que en pediatría la fiebre es menor a la forma de presentación en el adulto. Y la tos en alrededor de un 38%. Mialgias, fatiga, síntomas gastrointestinales, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Vimos que todos se recuperaron, que no hubo fallecidos en esta serie pediátrica y que tampoco se pudo definir cuál es el rol de los niños en la transmisión. Pero quiero señalar nuevamente los síntomas gastrointestinales. En cuanto a los glóbulos blancos, el 82% tuvo glóbulos blancos normales, fíjense, 5 casos más de 10.000, un caso menos de 4.000 blancos, LDH aumentada en 10 casos de 34, y la tomografía, múltiples parches bilaterales, en vidrio esmerilado, como infiltrados iridiares y opacidades subpleurales. En esta serie de 34 casos, 20 niños recibieron tratamientos con lopiritonavir. Como conclusión, las manifestaciones clínicas fueron leves e inespecíficas, por lo cual vamos a tener que tener un alto índice de sospecha. La TAC ayudó tempranamente. Muchos trabajos hablan que la TAC es previa, las manifestaciones de la TAC, a los síntomas, y que el contagio fue a través de un familiar adulto cercano. Esta serie que habla de tomografías, de manifestaciones clínicas y tomografía, y que compromete representa los diferentes grupos de edades dentro de la pediatría, nuevamente la fiebre 60%, la tos en el 65% y la diarrea en el 15%. Otras manifestaciones menos frecuentes, que no tiene jerarquía, los blancos nuevamente normales en un 70%. En este trabajo la procalcitonina fue alta en un 80%, y algo a señalar, coinfecciones virales. En pediatría hay coinfecciones virales por citomegalovirus, influenza B, A, micoplasma y virus sincicial respiratorio. La mayoría de las placas fueron infiltrados bilaterales, y lo que más se vio fue un nódulo de consolidación con un halo alrededor.
vidrios esmerilados e infiltrados difusos. Acá podemos ver nódulos como cercanos a la pleura, subpleurales, imágenes en vidrio esmerilados y nódulos con halo. Nuevamente, vidrio esmerilado, nódulos subpleurales y algunos con halo. La clasificación, de acuerdo a este trabajo publicado en febrero del 2020, se menciona como una clasificación clínica leve aquellos con infección asintomática o infección respiratoria alta o neumonía leve. Síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga, cefalea y mialgia. Y en la TAC, como dijimos, aún los asintomáticos pueden tener algunos signos de neumonía. La neumonía severa, con una frecuencia respiratoria de más de 70 por minuto en los menores de 1 año y de más de 50 en los mayores de 1 año. Hipoxia, con una saturación de oxígeno de menos de 93, con retracciones intercostales, subcostales, supraesternales, cianosis y apnea, con hipoxemia, con menos de 60 milímetros de mercurio de oxígeno y más de 50 de PCO2, con alteraciones de la conciencia como letargia, coma y convulsiones, hiporexia y deshidratación, y también otras manifestaciones como alteraciones de la coagulación, daño miocárdico, disfunción gastrointestinal, elevación de enzimas hepáticas y rhabdomiólisis. Casos críticos, falla respiratoria con requerimientos de ARM, shock séptico y falla multiorgánica. En este trabajo compararon el COVID-19 con el resfrío, la gripe y la alergia. La fiebre más común, COVID-19 y gripe. Y fíjense, los síntomas o las manifestaciones sistémicas más frecuentes en la gripe, como que el COVID tiene síntomas respiratorios principalmente, y la gripe más común síntomas sistémicos. La toma de muestra, de esputo, de lavado broncoalveolar, hisopado nasofaringio, aspirado nasofaringio y materia fecal. Los trabajos demuestran que las muestras por aspirado y hisopado nasofaringio pueden tener al inicio de los síntomas falsos negativos, pueden tener una positividad del 60%. Por eso si el paciente se agrava, se pueden repetir muestras del tracto respiratorio inferior. O sea, si uno tiene una alta sospecha y las primeras muestras son negativas, tomadas por aspirado nasofaringio o hisopado nasofaringio, se pueden tomar muestras más profundas como esputo o lavado días posteriores. Solo se procesan las muestras que cumplan con la definición de caso hasta el momento, esto va a ser dinámico y va a ir cambiando, se debe emitir la muestra con la ficha de notificación, y el caso y los estudios se notifican al Sistema Nacional de Vigilancia. En cuanto al tratamiento, podemos decir que hasta el momento no existe ningún tratamiento que tenga evidencia científica en ensayos clínicos controlados de eficacia para esta infección. Son estudios observacionales que se han utilizado principalmente en los pacientes graves. De los tratamientos que se han probado están los inhibidores de proteasa, como el lopinavir más el ritonavir, que se utilizó en esta serie de 34 niños en 20, o sea, en el 56% de los mismos. La función del lopirritonavir sería inhibir la replicación viral. También se han probado anticuerpos monoclonales que inhiben la fusión de la espícula S responsable de la interacción virus-célula. Cloroquina, un antimalárico, aumenta el pH endosomal inhibiendo la función virus-célula y su entrada. Interfiere en la glicosilación de receptores celulares del virus, es un inmunomodulador. También se han probado inhibidores de la síntesis del RNA y del interferón. Acá vemos en estos trabajos, en esta serie, fue publicada sobre todo por los españoles, las dosis de lopirritonavir con la duración del tratamiento de 2 semanas, de interferón, de hidrocloroquina, del remdesivir, que es también un antiviral que se está probando, y el del tocilizumab.
En general, en la infección leve, no neumonía o no comorbilidad, solamente tratamiento sintomático, o sea, que el paciente esté bien hidratado, que tenga un buen soporte calórico, antitérmicos. En la infección leve, no neumonía, pero que tiene comorbilidades, se ha probado la hidrocloroquina más el lopirritonamib. En la neumonía leve se ha utilizado hidrocloroquina más lopirritonavir, y si hay una rápida progresión se ha agregado el interferón. Y en la neumonía grave de alto riesgo de mortalidad, con una saturación menor de 90, se ha utilizado la hidrocloroquina, el lopirritonavir más el interferón, y con una frecuencia mayor de 30, el remdesivir. Acá están las dosis, entonces los podemos enviar a todos de acuerdo a los kilos de pesos del lopirritonavir. En cuanto a vacunas, se están ensayando vacunas vivas atenuadas, con alteración del geneo por reorganización del genoma, con una robusta respuesta humoral y celular, vacunas inactivadas, que se ha comprobado aumento de anticuerpos neutralizantes, y vacunas recombinantes de subunidad, que son antígenos purificados combinados con adyuvantes, como en la glicoproteína S, el receptor de la unión o proteína de la nucleocápsida. Se están ensayando vacunas intranasales. En resumen, la mayoría de los niños son asintomáticos o sintomáticos leves. Recordemos que solo un 40 o un 50% va a tener fiebre. La mayoría de los niños tienen fiebre baja o moderada, cerca del 30% no tiene fiebre. Los síntomas gastrointestinales son más frecuentes que en los adultos. La mayoría evoluciona favorablemente en 1 o 2 semanas. Un pequeño porcentaje evoluciona rápidamente a un cuadro de distrés respiratorio en 1 o 3 días. No hay muertes en niños. Los glóbulos blancos son usualmente normales al inicio de la enfermedad. La PCR puede ser normal o aumentada. La procalcitoinina en general es normal, se vio elevada en coinfección bacteriana. La radiografía de tórax puede ser normal o puede manifestarse con parches infiltrados intersticiales, y la TAC de tórax puede manifestarse con patrones de vidrio esmerilado y consolidaciones en la periferia del pulmón. Como por último, es muy importante la temprana identificación para un temprano aislamiento y un temprano diagnóstico para un temprano tratamiento. Muchas gracias.